Titulé el mensaje de hoy, La vida cristiana normal. Voy a hablar de Santiago. Santiago empieza hablando de cosas prácticas. Es una epístola que no habla de cosas doctrinales o teológicas, sino que él habla de cosas prácticas. A diferencia de Pablo, Santiago manda un mensaje porque Pablo de repente decía, esta iglesia la escribo para la iglesia de Corinto o para la iglesia de Roma. Aquí Santiago está hablando una epístola para todos los cristianos en todo el mundo. Esta epístola se escribió en el año 40 y aunque tenemos muchos libros en nuestra Biblia, que por cierto pensaba en eso, de 66 libros, es increíble que Dios nos hable de uno particularmente. Y se supone que es el primer libro escrito en el Nuevo Testamento. Toda nuestra Biblia no está ordenada cronológicamente. Quiere decir que no está en el orden en que fue escrita. Y quisiera empezar compartiéndoles un poquito de una experiencia. La semana pasada estuvimos de viaje mi familia y yo entre vacaciones y tuvimos la oportunidad de asistir a la conferencia de Hillsong en Nueva York. Somos una familia muy disfuncional, nos peleamos, nos enojamos, Sharon no está a tiempo casi nunca, Armando se pone de mal humor y Sharon y Michelle dice que se sentía muy cansada, que le dolían las piernas, pero somos una familia sumamente divertida. Nos reímos, la gozamos, nos amamos y luego Sharon decía, papá, hasta tuvimos tiempo de la pelea familiar, papá. Y yo, sí, gloria a Dios, pero ya vámonos, ya no nos peleemos más, vamos a disfrutar, la pasamos muy padre. El primer día llegamos a las 3 de la mañana al hotel a dormir, a descansar, y al día siguiente teníamos una cita, Sharon y yo, a una universidad que se llama Juilliard de Artes, y mi hija tenía muchísimas ganas de ir a conocer. Entonces, como yo soy un papá muy sonsacador, le dije, vamos. Entonces le hablé, la levanté, como yo ya la conozco, le dije que la cita era media hora antes. La engañé, brother, para que estuviera lista. Le dije, nos vamos a ir caminando mañana. Entonces llegamos a las 3, nos levantamos, a las 9:30 ya estábamos ahí caminando. Llegamos a esta universidad que se llama Juilliard y es una cosa muy interesante porque es una universidad muy grande, con mucha fama, mucha gente famosa ha estudiado ahí, entre ellos Robin Williams y otros tantos. Y es muy padre porque la universidad tiene un proceso de selección chistoso. Entonces, por ejemplo, no importan tus calificaciones, no importa si tienes el dinero para poder pagar la universidad, lo que importa es que pases la prueba. Pues está muy bien, y cuéntenos un poco más, ahí estábamos unas 30 personas. Y entonces, por ejemplo, para poder entrar a música, aplican 2,000 estudiantes y reciben a 125 si pasan la prueba. Para poder entrar a drama, que tienen unos lugares increíbles y unas instalaciones padrísimas, aplican unos 600 estudiantes y entran 60. Y para poder entrar a danza, que tienen un estudio padrísimo sobre la calle de Broadway y están las chavas ahí, yo nomás llego hasta aquí. Y están ahí haciendo sus ejercicios calisténicos y ven pasar la vida social de Nueva York y todo el rollo. Solamente reciben a 12. No importa si tienes buenas calificaciones, no importa si tienes dinero, lo que importa es que pases la prueba. Y el chavo que estaba ahí nos estaba explicando, porque él es un estudiante que está ahí, entonces él nos daba el tour, dice, nunca sabes lo que los maestros están buscando, nunca sabes. Pero si le gustas al maestro y el maestro quiere que te quedes en la universidad, van a hacer todo lo que sea necesario para que te quedes. Se me hizo muy interesante. ¿Dónde está Sharon? ¿Cómo se llaman los pianos, hija? Más fuerte. Todos los pianos son Steinway and Son. Padrísimos, así Sharon. ¡Ay, los pianos! Y luego hay unos cuartitos donde entrenan los chavos y vimos un chavo acá. Impresionante, muy chido. ¿Por qué te he hecho este rollo? Porque hoy voy a hablar un poquito de las pruebas. Voy a hablar de varias cosas de lo que habla Santiago. Se me hace muy interesante. Y le puse la vida cristiana normal
porque pensamos que llegamos a una iglesia y a veces nos dicen, es que si vienes a la iglesia, todo va a estar increíble en tu vida, pero si vienes a la iglesia de la que está ahí, la iglesia plantados en él, todo va a ser maravilloso. Y a veces llegamos al Señor y después de un año, ¿para qué vine a la iglesia si mi vida es un caos? Antes estaba mejor y no conocía nada. No sé si nada más a mí me sucede. Pero Santiago nos anima de una manera padre y vamos a empezar a compartir en la palabra. Como no tengo mucho tiempo, antes generalmente leo todo el pasaje, pero me voy a ir por partes. Entonces, la vida cristiana normal, y empieza Santiago 1:1 diciendo, yo Santiago estoy al servicio de Dios y del Señor Jesucristo. Les envío un saludo, en el original dice caris, que significa gracia. Santiago era judío y me gusta mucho que utiliza la palabra gracia, como que les dice, ¡hey! Gracia, caris, a los cristianos que viven en todo el mundo. Y bueno, ¿quién era Santiago? Vamos a ver quién era Santiago. En Mateo 13:55 nos dice quién era Santiago. Dice, están hablando de Jesús y dice, y se burlaban, no es más que el hijo del carpintero, y conocemos a María su madre y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Y en otro evangelio dice que Jesús también tenía hermanas. Entonces Santiago, del que vamos a hablar hoy, es hermano de Jesús. Y hay algo muy interesante aquí, porque la verdad, conociendo mi condición, si yo hubiera sido Santiago, yo me hubiera presentado, ¡hey! Yo soy Santiago, soy el hermano del Señor, de Jesús, Dios el Salvador. Yo jugaba con él de chiquito, le aventaba piedras, jugábamos al avioncito y yo sé qué onda. Hey, por favor, pónganme atención. Yo tengo un mensaje muy importante que decirles. Es más, la verdad acá entre nos, yo ayudaba a Jesús en la carpintería. Pero Santiago está haciendo una cosa muy diferente. Santiago dice estas palabras que me impresionan. Dice, estoy al servicio de Dios y el Señor Jesucristo. Dice, soy un siervo de Dios y además reconozco que Jesús es mi Señor. Y la primera pregunta que la palabra me hizo a mí es, bueno, Armando, y si tú te presentaras, ¿qué diría el texto? ¡Hey, soy Armando! ¿Y qué más? Y creo que el Señor nos quiere hablar a cada uno aquí. Y hay algo muy interesante también, porque hay un principio de autoridad en este saludo. Y Santiago está reconociendo que está al servicio de Jesús y que además es su Señor. Creo que en la iglesia a veces algunos pastores, porque no manejan bien el tema de la autoridad, llevan a cabo prácticas para poder imponer una autoridad. Y eso no creo que sea correcto, pero también la primera enseñanza del texto es que tú y yo como cristianos tenemos que tener honor y respeto a nuestras autoridades. Porque es muy importante. Y apunté algo aquí de mi suegra, interesante, le dije que iba a hablar de ella. Hoy le va a tocar que hable bien. A veces nos juntamos en la casa, y somos muchos en la casa o somos muchos en la familia, pero en algunas ocasiones mi suegra me ha buscado y me dice, hey, mijito, quiero hablar contigo, quiero que me des una cita. Está bien, suegra. Pero mijito, no quiero hablar contigo como mi yerno, quiero hablar contigo como el pastor. Y viene, atenta, dispuesta a obedecer, me presenta la duda o la situación que tiene en su vida. Oro, es una gran responsabilidad, y trato de compartirle lo que hay en mi corazón. Pero se me hace muy interesante, porque la Biblia dice que si tú reconoces al profeta, recibirás recompensa de profeta. Y el día que tú acudes a tu líder y acudes a tu autoridad y lo consultas, puedes recibir eso de parte de él. Si para ti la iglesia no es una autoridad, no puedes recibir de ella.
Si para ti Jesús no es tu Señor, no puedes seguirlo y no puedes honrarlo. Si para ti Jesús no es lo más importante y tú no eres un siervo de Dios, no puedes servirle. Tenemos que reconocer eso primero en nuestra vida para después poder llevarlo a cabo. Ahora, aquí vienen unas palabras no tan halagadoras. Dice Santiago del 2 al 4, dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. En algunas versiones de la Biblia dice paciencia. Y la constancia debe de llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros. La palabra en el original es que maduren sin que les falte nada. Hay dos propósitos para las pruebas. Todos experimentamos pruebas. La vida cristiana normal tiene pruebas. Y no hay empate, por cierto. O pasas o no pasas. Entonces salimos de Juilliard y mi hija salió un poco desanimada. O sea que de 2,000 reciben a 60 para música. Y para drama reciben a no sé cuántos, 20 o 30. Le dije: hija, de todas formas tienes que aplicar y vamos a ver qué pasa. Pero en las pruebas de la vida y en las pruebas que enfrentamos y en las pruebas de la escuela, no hay empate. ¿Pasas o no pasas la prueba? Y la palabra que se utiliza aquí en el Evangelio, una es doquimazo, que es un término que se utilizaba en la metalurgia. Jorge es joyero, él después les puede explicar más a detalle esto. Entonces lo que hacen con esta metodología es que meten a un metal bajo cierta temperatura y bajo cierto proceso para poder separar lo que es impuro y para que pueda quedar el metal puro. Interesante. Porque entonces esta palabra nos habla de lo que tiene que pasar en nuestra vida. Y hay otra palabra también que se utiliza que es peirazo, que lo que significa es que son pruebas que se utilizan para descartar fallas. Entonces yo estaba pensando que siempre que un avión va a volar, le hacen un chequeo para descartar fallas, porque pues no puede fallar arriba, ¿no? Bueno, no mucho, a veces fallan algunas cosas. A mí me han pasado muchas anécdotas, pero si falla, falló. Y nuestra vida es como una prueba. Y Dios quiere quitar lo que nos estorba y quiere comprobar que no fallemos. Entonces por eso Santiago dice: anímense, esto está chido. Van a tener diversas pruebas. Ahora, más adelante dice que vamos a ser probados ¿en qué? ¿En qué? ¿No tenemos ahí? No, dale para atrás. Sí, como no dice, ya saben que la prueba de su fe. Entonces, ¿vamos a ser probados en qué? En nuestra fe. Vamos a ser probados en nuestra fe. Y ante las pruebas vamos a poder tener dos puntos de vista o dos posturas. Una, buscar a Dios. O maldecir a Dios. Hace algunos años, mi cuñado Arturo, el esposo de Moni, íbamos viajando él y yo a Colombia, y en el aeropuerto de la Ciudad de México se empezó a sentir mal y se acostó. Y entonces otro amigo que era médico lo tocó del estómago y se le hizo raro. Mi suegra nos estaba esperando en Colombia. Fuimos a Colombia, estuvimos en un congreso, se sintió débil, pero la pasamos bien. Regresó, siguió con el problema y finalmente detectaron cáncer. Y fue una prueba muy fuerte para la familia. Y es interesante porque a través de las pruebas nosotros somos estirados en nuestra fe
oramos, buscamos al Señor, creemos ciertas cosas. Y había mucha gente que nos decía, hay que orar más fuerte, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y todo el mundo estábamos involucrados en este proceso. Y oramos mucho. Y confiamos en Dios mucho. Y finalmente el Señor se llevó a Arturo. Volviendo al texto, que dice que la fe produce constancia, y la constancia nos lleva a un feliz término, para que sean perfectos e íntegros. Lo que esta escritura nos quiere enseñar es que las cosas no siempre van a salir como nosotros queremos que salgan. Y que a través de la prueba siempre hay una bendición oculta que tenemos que buscar. Y entonces nosotros tenemos la oportunidad de confiar en Dios y reconocerlo y orar o maldecirlo. El feliz término de lo que la Escritura significa es que nosotros a través de las pruebas tenemos que madurar y reconocer quién es Dios. Y fue un proceso en donde experimentamos muchas cosas y mucho dolor y muchas situaciones. Un hombre entregado al Señor, comprometido, a todo mundo le llevaba el Evangelio. Sin embargo, Dios tiene su soberanía y al final de cuentas Él decide. Ahora, Santiago más adelante, en el capítulo 4, dice que debemos de orar por los enfermos. Y también hemos orado por otras gentes que Dios ha sanado. Sara y yo oramos por una persona que tenía SIDA y Dios la sanó. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros dentro de la vida cristiana normal? A través de nuestras pruebas, confiar en Dios, buscarlo constantemente. Muchas veces la prueba viene a nuestra vida para buscarlo con más constancia, para poder llegar y ponernos de rodillas, para poder buscarlo con todo nuestro corazón, porque cuando las cosas están bien, muchas veces ni siquiera nos acordamos de que Dios existe. Y lo que Dios quiere a través de las pruebas es llevarnos a madurar, que tú y yo podamos madurar, que tú y yo podamos crecer, que nuestra fe sea incrementada, que a pesar de las cosas que vivimos, podamos reconocer que Dios es Dios y que está presente en nuestra vida. Y que algo debe de tener que enseñarnos a cada uno de nosotros. Otras de las cosas que me pasan de repente a mí, es que a veces dudo en mi fe, batallo con mi fe. Entonces, a veces tengo batallas muy fuertes. La otra vez iba en mi carro y entonces yo venía con este pensamiento. No se vayan a asustar ni dejen de venir a la iglesia, ¿ok? Yo venía con este pensamiento. A mí se me hace que ese rollo que de ser pastor, estás loco. A mí se me hace que, pues, ¿cuál cristianismo y cuál Dios? ¿Y de dónde sacas esas ideas? Alguien venía hablándome en mi cabeza. ¿Cuál Dios? ¿Cuál iglesia? ¿Cuál de ser pastor? ¿Qué onda contigo? Entonces empecé a meditar y me llegó otro pensamiento. Y me acordé cómo vivía cuando tenía 21 años. Que como hay muchos adolescentes aquí no les puedo compartir mucho de eso. Pero tenía una vida muy pecaminosa, muy infructífera, muy vacía, llena de mentira, llena de alcohol, llena de drogas, llena de perversión, con una mente torcida y algunas cosas más. Es que los detalles, pero el Señor me hizo acordarme y dije, tú vivías de esta manera, casi como un animal, y hoy vives de esta manera. Y dije, Dios sí existe, Dios me ha llamado, Dios me ama, todo depende de Él, es fiel, es verdadero, Él cambia vidas, vale la pena lo que estoy haciendo, voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo.
Y tenemos que ver muchas veces en nuestra vida los milagros que Dios ha hecho para poder comprobar su existencia. Porque es muy difícil convencer a alguien de que Dios existe si no lo experimenta en su propia vida. Muy interesante. Santiago, el hermano de Jesús, no era cristiano, ni se había convertido, ni creía en Jesús, hasta que se le apareció después de haber resucitado. Imagínate en la mesa esta discusión. No voy a poder alcanzar a terminar mi sermón porque voy en el primer punto y traigo 5, pero no hay problema, no tengo prisa. Imagínate esta reunión. Imagínate a María, llegando María. ¿Qué creen que pasó? Jesús convirtió el agua en vino en la boda. ¿Lo pueden creer, muchachos? No manches. ¡Qué perro! Mi suegro hubiera llegado así. Y Jacobo ha de haber dicho: claro que no, hombre. Ahí tenían un camión atrás lleno de botellas no sé de marcas de vinos, pero de esa marca buena. No es cierto. Santiago vio con estos ojos a Jesús. Muchas veces dicen que este mensaje es muy paralelo al mensaje del Sermón del Monte. Ahí estuvo él. Él observó, pero no siguió a Jesús. Pero un día iba caminando por ahí Santiago y de repente se le aparece Jesucristo resucitado. Y yo me imagino que Santiago ha de haber caído de rodillas y ha de haber dicho: perdóname, Señor, qué burro soy, pero hoy creo. Ya no me considero más tu hermano. Hoy te reconozco como mi Señor y quiero ser tu siervo. Porque tú y yo tenemos que vivir una experiencia personal. Porque si no es una religión, perdóname. Y Dios quiere llevarnos a eso. En el tiempo de la adoración, ahorita, hace rato, estaba llorando. Estaba sintiendo la presencia de Dios. El día que iba en mi carro, Dios me habló. Y sentí su abrazo. Y sentí su ánimo en mi vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Por eso estás aquí. Por eso estás escuchando esto hoy. Porque si no es un rollo de teoría, es un personaje más, es un superhéroe. Y no. Dios es un Dios que es Jesús, que murió en la cruz y resucitó al tercer día para estar presente en nuestras vidas. Qué lento soy para avanzar en mi mensaje. Bueno, 2 frases que apunté. No puedes controlar lo que pasa en tu exterior, pero sí lo que pasa en tu interior. No puedo controlarlo de afuera, pero sí puedo controlarlo de adentro. Y que muchas veces cuando estoy en una prueba, puedo orar, puedo tener constancia, puedo buscar más a Dios, puedo aferrarme más a Él, puedo ir todos los días a buscar en su palabra qué quiere hablarme, qué quiere mostrarme, qué quiere enseñarme. En ese momento en la historia que te platiqué de Arturo, llegó un momento en donde Sara y yo estábamos muy desesperados y Sara me decía: bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues no sé, mi amor, no sé qué va a pasar, pero sí sé qué tenemos que hacer. Oye, vamos a volver a ir a orar por él, ya oramos muchas veces, vámonos, vamos a orar por él, porque nosotros tenemos que hacer lo que nos toca hacer. Nosotros tenemos que confiar en quien nos toca confiar. Nosotros decidimos como hijos de Dios buscarlo. Nosotros, no hablo de nosotros, nuestra familia. Decidimos todos los días buscarlo a Él. Y esta parte, todo apunta a incrementar nuestra relación con Él. Voy a continuar con sabiduría y fe, Santiago 1 del 5 al 10. Me voy a extender un poco más. Respira, Gaby. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídansela a Dios,
y Él se las dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Ah, pero qué bonito lo que sigue, me encanta. Esta parte me fascina. Pero que pidan con fe y sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado para otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe de sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. Ahorita vamos a hablar adelante más del rico. Entonces es padrísimo este texto, porque estamos siendo atacados en nuestra fe. ¿Quiénes aquí se han sentido como papás desafiados? Levanten la mano, que yo quiero ver. Ay, gracias a Dios. ¡Qué alivio! ¿Podemos levantar las dos? Amén, Señor. ¿No hay una chamba más difícil en el planeta que ser papá y ser mamá? Y te pasan cosas y a veces de todo. Yo tengo una niña de 9 con sus problemas determinados, una de 16, que está muy interesante el asunto ahorita. Y uno de 19. Ya no está tan interesante, me estoy divirtiendo más aquí ahorita. Mucho. Y a veces llego a mi recámara y no sé qué hacer, porque pienso esto y conozco la palabra y oro y quiero ser un buen papá y no sé si enojarme y no enojarme, y regañarla, no regañarla, castigarla, descastigarla, llevarla, traerla, regañarla, regresar. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Y entonces le digo, bueno, Señor, pues no sé qué hacer, pero tú sabrás qué puedo hacer. Por favor, dame sabiduría. Y a veces en nuestra vida cotidiana somos muy autosuficientes. Más adelante viene algo muy chido, porque Santiago concluye bien, pero no me quiero adelantar. Bueno, dice, es que deciden que nos vamos a ir un año a vivir acá y que vamos a hacer negocios y vamos a ganar dinero, y dice, ¿quién les asegura eso si no toman en cuenta a Dios? Primero tomen en cuenta a Dios y entonces vean si Dios quiere eso para sus vidas. Y tomamos decisiones en nuestra vida sin consultar, sin buscar a Dios, sin tener sabiduría. Interesante. ¿De dónde podríamos obtener la mayor sabiduría para nuestras vidas? ¿Netflix? ¿Facebook? ¿Instagram? Ayúdenme con otra, ya tengo 47. ¿Twitter? ¿Snapchat? Escúchame lo que te voy a decir con mucho cuidado, ponme atención. Tú puedes oír la mejor predicación del pastor más santo, esto es en serio, esto no es broma, en internet. Pero probablemente Dios te quiere hablar otra cosa a ti. Ahí tampoco lo vas a encontrar. Tú tienes que ir a buscar a Dios en la mañana, abrir tu Biblia y decirle, Señor, aquí estoy. Señor, tú eres mi Señor y yo soy tu siervo. Aquí está mi Biblia, voy a leer no sé cuánto llevo aquí, llevo 3 o 4 o 5 versículos. Háblame. Espíritu Santo, guíame, que tu palabra me instruya, que tu palabra me vivifique, que tu palabra me inspire, que tu Espíritu Santo traiga dirección, traiga guianza a mi vida, que tu poder me transforme. Yo tengo una lista para orar porque tengo problemas graves con mi memoria, gravísimos, muy graves, más que Dori. De veras, estoy aquí, digo, voy a decir esto y esto cuando vino Guillermo o alguien,
y me paro y se me olvida. A lo mejor me tengo que poner ya uno de esos con mi nombre y mi dirección. No, no se me ha olvidado. Lo que pasa es que no se me olvidó. Es que este está pegador. ¿Estás listo? Tu relación con Dios no depende de mí, ni de la iglesia. Es tuya. ¿Y la tienes o no la tienes? ¿La tienes o no la tienes? Y depende de ti. Dile a la persona que está al lado, no te enojes, depende de ti. Entonces tal vez un punto práctico pueda ser que mañana tú y yo le digamos, Señor, dame sabiduría como Salomón. Y con la sabiduría vendrá todo lo demás para nuestra vida. Número 1. Número 2. Esos no son puntos ni nada, nomás me emocioné. Pide con fe y sin dudar. Me encanta la imagen que pone Santiago, me fascina. Porque el mar no sabe ni qué onda. No sabe ni qué onda, se mueve para allá, se mueve para acá, se hace para arriba, se hace para abajo, se hace para un lado, se hace para otro. ¿Qué onda con el mar? No sabe ni a dónde va, ni qué quiere, ni quién lo controla. Y me encanta, porque si somos probados en nuestra fe, tenemos que reforzar nuestra fe y pedir con fe. No podemos pedir, bueno, Señor, mira, pues si tú quisieses y pudieses y a ver si en una chancita y te acordases de mí, y yo sé que estás muy ocupado y a lo mejor tienes muchas cosas que hacer, pero pues, bueno, pues, no, mejor no porque estás muy ocupado. Tú y yo tenemos que ser guerreros de fe, confiar, morirnos en la línea pensando, orando y esperando, pero también saber y reconocer que nosotros, Dios no es un títere, no le podemos doblar la mano. Pero tenemos que tener fe. Y la sabiduría y la fe se adquieren de la palabra, de pasar tiempo con el Señor. Esto que ves aquí hoy es un acto de fe. Esta iglesia es una locura. Pero Dios es bueno y responde a nuestra fe. Dice que quien es inconstante y no tiene fe no puede recibir cosa alguna del Señor. Tengo otra cita, Hebreos 11:16. Ahí está. Esa es la cita que usamos los predicadores que nos gusta tomar café. ¿Tenemos Hebreos o no? ¿No? ¿No, verdad? Ok. Algunos dicen en Hebreos 11 que sin café es imposible agradar a Dios. Esa la vas a oír mucho en el internet y en todos lados. Te voy a decir la versión correcta. Pero sí es cierto. Sin café es imposible agradar a Dios. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque cualquiera que viene a Él debe de creer que existe y que recompensa a aquellos que fervorosamente le buscan. Fervorosamente. Aquí dice fervorosamente, yo creo que estuvo mal, ¿verdad? Entonces es como fervorosamente le buscan. Sería como llegar a una casa que está cerrada y que no te quieren abrir y tocar el timbre. Ah, no me abres. Entonces empezar a tocar la puerta, pum, 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 pum. No me abres. Ahorita vas a ver. Y entonces vas y buscas una piedra y se la avientas. Juan Pablo, ábreme, gacho, estoy aquí afuera. Y nada. Yo subiría a mi carro, le echaría reversa. ¡Ah! Ahorita vas a ver, me abres porque me abres. Y vámonos para adentro con todo. Tenemos que buscar a Dios así. Perdóname, pero este asunto del cristianismo no es para cobardes. La vida normal cristiana tiene muchos retos, tiene muchas dificultades y requiere de mucha valentía. Porque además estamos buscando a Dios. Dios creador del cielo y de la tierra. Y sabes que Dios está más cerca de nosotros que nuestro propio aliento. Pero si la Biblia dice que a Él le agrada que lo busquemos con fe,
Entonces hagamos eso, hermanos. Busquemos a Dios con fe, fervorosamente, como dice Sara. Me voy a aventar uno más. ¿Puedo? Ok. Santiago 1 del 10 al 12 le puse yo: confiar en los recursos de Dios y no en los nuestros. Dice: y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale y el calor abrasador seca la hierba y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Hablamos de constancia, hablamos de paciencia, hablamos de perseverar. Se me olvidó la paciencia. Ahorita me haces una seña rara para hablar de la paciencia. Porque una vez que ha sido aprobado, una vez que ha sido ¿qué? Recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. No está hablando de la salvación, es un tema que se llama Estéfano en el original, y ahorita les digo de qué se trata. Me fascina. En donde nosotros vivimos hay unos árboles que al entrar echan una flor morada. ¿Cómo se llaman? No son bugambilias, son unos árboles y tienen unas... Yo creo que son esos. Es increíble, es la cosa más hermosa que he visto en mi vida. Pero solamente duran 3 semanas. Así que hay que entrar despacio cuando están las flores, porque los árboles se ven morados divinos. Pero después de 3 semanas ya no hay nada. Y hay que esperarse todo el año completo para que vuelvas a verlas. Y me fascina la ilustración de Santiago. El rico pasará y el sol, como las plantas, se marchitará, porque está hablando de una temporada. ¿Sabes cuál es esa temporada? Se llama vida y solamente dura 100 años. Nosotros tenemos 2 opciones: confiar en nosotros mismos, en nuestros recursos, en nuestro dinero, en nuestra posición social, en nuestra forma de pensar, en nuestra cultura, en nuestras amistades, en nuestras relaciones y en las cosas nuestras que apuntan hacia adentro. O confiar en Él, que está allá afuera, y lo que Él puede hacer y de lo que Él es capaz. Por eso la palabra dice que el calor abrasador seca la hierba y así cae la hermosura. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Es interesante. Te va a llegar la prueba. ¡Pum! Ahí está. Y tienes 2 opciones: perseverar, buscar a Dios, aferrarte a Él, tener fe, buscar al pastor, venir a la iglesia, venir al curso del martes, ir con Sara los miércoles, juntarte con mi suegra para que ore por ti, buscar a Alma para que te meta en el chat, y buscar a Dios, y buscar a Dios, y buscar a Dios, y buscar a Dios. O pensar que esta vida es lo peor que te pudo haber pasado, que es una infructicia, que no vale la pena, que no sirve para nada. Me fascinó, me encanta el testimonio de Mike Phelps, que está dando en los Juegos Olímpicos, que estuvo a punto del suicidio, con todo lo que puede haber hecho un deportista. Pero ¿sabes qué? Si no hay algo adentro que se llama Espíritu Santo, sigues vacío, con todo y lo que logres en este mundo. Y él está reconociendo que a través del libro de Rick Warren, una iglesia con propósito, una vida con propósito, encontró a Jesús y ahora su vida tiene propósito. Y yo pensaría, qué raro, ¿no? Pues si ya tenía propósito antes. El cuate había conquistado, tiene más medallas él solo que todas las que hemos ganado en México, en toda la existencia de nuestro país. Y si pusiera una escuela, ¿irías? ¿A ti que te gusta nadar, brother? Si viniera a dar unos cursos, ¿irías? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar? No digas. Pero ¿sabes qué? Que nuestros dones
sin la unción del Espíritu Santo no sirven de nada, no producen vida. Por eso necesitamos a Dios, por eso necesitamos reconocer a Dios, por eso necesitamos perseverar ante las pruebas. La corona de la vida. Dado al sabor judío de Santiago, esto hace referencia a una corona por una victoria atlética, como está escrito en la Septuaginta, donde Estéfanos es usado como una corona para fines reales o sacerdotales. O sea, si pasas la prueba y perseveras, Dios te va a dar tu corona, porque has triunfado en esa prueba, porque has madurado. Y creo que esa es la vida cristiana normal. Para empezar a concluir, voy a llegar hasta aquí. Voy a dejar otra parte. Apunté esta frase. Algunas frases, perdónenme ustedes, no quiero ofender a nadie, pero son frases que apunté. Hay gente que piensa que al no poder evitar circunstancias angustiosas, debe de resignarse a ellas. Adoptan la consigna de lo que será, será. Pero mientras que la resignación es pasiva, la perseverancia es activa. La resignación resulta en derrota y la perseverancia en triunfo. El cristiano que persevera mirando a Jesús, autor y perfeccionador de su fe. Puse esta otra. Busca a Dios personalmente en tu Biblia cada mañana, no en el internet, porque si no tendrás la revelación de alguien más. A mí me gusta ver predicaciones y veo predicaciones, pero todos los días busco a Dios y hago un devocional y me pongo delante de Él. Y ahorita que estaba ahí me sentí conectado como en banda ancha, porque a veces me siento conectado como en el internet viejo. ¿Se acuerdan que era de un modo en que se oía? ¿Quiénes vivieron eso? No soy el único. Tú no, yo sé que tú no, brother. A veces me siento así, como que no avanza, pero a veces me siento en infinitum, con banda ancha, así, Señor, y como que fluye la comunicación, como que fluye la presencia de Dios. ¿Por qué estaba diciendo eso? Ya. Última cosa. Te tengo que decir con mucho respeto que si tu vida no ha cambiado lo suficiente es porque no has buscado a Dios lo suficiente. Y la aplicación que te quiero dar el día de hoy es que hagas una lista de las pruebas que has pasado y lo que Dios te ha enseñado a través de ellas. Y si estás en medio de una prueba, que medites lo que Dios quiere hacer contigo. Hace 2 semanas predicó aquí Willy y él nos habló de ciertas cosas y yo apunté algo y quise llevarlo a cabo. El rollo de venir a la iglesia es para que hagas algo. Somos una iglesia práctica en donde Dios transforma vidas y que trae esperanza al mundo. Si tú vienes y no haces la tarea, no te va a servir igual que al que hizo la tarea. Entonces te animo a que en la semana hagas una lista. Pasé por esto y aprendí esto. Pasé esta otra prueba y aprendí esta otra cosa. Y hoy estoy en esta prueba, por ejemplo, en mi caso personal, que tengo varias. Y entonces lo que Dios quiere hacer es enseñarme a confiar aún más en Él. Porque a veces confío en mí. Confío en que yo puedo resolver las cosas. Confío en que yo soy muy buen empresario. Confío en que soy un buen papá y un buen esposo. Y gloria a Dios, trato de serlo. Pero el Señor, en mi caso personal, me está haciendo ver que no confíe en mí. Que confíe en Él y que cuando confío en Él, el temor se va de mi vida. ¿Cómo se llama eso que le da uno? Que me pongo bien ansioso. La ansiedad se va de mi vida. Yo soy un cuate ansioso, acelerado, neuroticón. Soy una chulada, por eso Sara se casó conmigo. Depresivo. Pero cuando yo me acerco a Dios, estoy pleno, estoy completo, con muchas pruebas, buscando al Señor, tratando de madurar en mi fe, tratando de agradarlo a través de mi fe.